Muy bien, Frander, sé que vas a estar viendo esta enseñanza. Acabamos de orar por tu salud, mis hermanas y yo. Y si alguno está viendo esta transmisión y está en algún quebranto de salud, hemos orado por ustedes, por su salud, por su vida. Cualquier área en la que usted hoy nos esté sintonizando a través de esta enseñanza y tuvimos un tiempo para orar, para que Dios bendiga su vida y de esa manera nuestras peticiones sean llevadas al Señor y sabiendo que Él cuida de nosotros, poder sentarnos a la mesa, lo que Él tiene preparado en esta enseñanza. Tercera enseñanza que vamos a estar viendo a Abigail. em, Otra gran mujer que nos va a estar compartiendo. Recuerden que yo digo que como que la traemos acá, ¿verdad? La traemos al tiempo de enseñanza, al estudio bíblico, para ver puntos en ella, para ver su historia, comprender qué ha pasado en su vida desde la óptica que la palabra de Dios nos da. Es importante, no tenemos toda la historia, no tenemos toda la vida de Abigail. De hecho, solamente tenemos el capítulo 25 y otros que se narran muy similares a estos como crónicas que nos habla acerca de este tiempo de Abigail, pero al igual que otras tampoco se menciona tanto. Am, Carmencita Granado, si me puedes, es que no puedo mutearte yo. Dice que tengo que pedirte permiso para que te, gracias, ahí estás. Entonces, lo que sí confiamos es que lo que tenemos, que la Biblia nos da, es suficiente para comprender qué es lo que Dios quiere revelarnos a través de la vida de Abigail. Entonces, les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en Primera de Samuel 25. Vamos a estar leyendo Primera de Samuel 25. Si usted tiene ahí un lapicito o ya usted subrayó, entonces en buena hora para que usted también ahora me diga qué cosas subrayó en su Biblia, qué le gustó, qué le llamó la atención. Y yo voy a ir con ustedes compartiendo lo que encontramos de Primera de Samuel 25. Entonces dice así, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Rama. Vamos a ver. Y se levantó David y se fue al desierto de Param. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Y tenía 3000 ovejas y 3000 cabras. Y aconteció que estaban esquilando sus ovejas en Carmel, ¿verdad? Que estaban allí. Déjenme para admitir a los que están en la sala. Aquí tenemos a dos que ya casi se nos conectan. Ok, entonces dice el versículo 3. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer, ojo con esto, ¿qué dice su Biblia? ¿Cuál es la primera característica que nos da de Abigail? Hermosa e inteligente. Ok, muy bien. Hermosa e inteligente. ¿Cuál característica, Beatriz Avendaño, da primero tu Biblia? Esa hermosa. Hermosa. Ok. Ujú. ¿En, en alguna viene primero inteligente? La mía dice, era aquella mujer de buen entendimiento. Muy bien. Bendiciones. Amén, gracias, Nuri. Y Liana dice de buen entendimiento. Ajá. ¿Qué versión tenés, Beatriz? Dios habla hoy. Ajá. Dios habla porque ella va, la Biblia va a buscar, Dios habla hoy ser más clara y que nosotros podamos degustarlo más. A mí me llama la atención que en esta versión dice que era de buen entendimiento y después dice y de hermosa apariencia. Primero nos dice de buen entendimiento y después de hermosa apariencia. Entonces recordemos que cuando la Biblia da este tipo de datos, los da por algo. No es porque está ahí, ay, qué linda ella. No, no, no. La Biblia está amplia
y grandemente preocupada o ocupada más bien en que nosotros podamos conocer la característica que tenía Abigail. Recuerden que siempre igual el tema de comas y demás que la Biblia habla cuando nosotros hacemos exégesis hermenéutico, cuando buscamos analizar el pasaje, la Biblia quiere dejar claro. Decía de Sara que era de hermosa apariencia, ¿verdad que de Rahab no decía que era de hermosa apariencia? No, no es un tema que a la Biblia le interese mostrarnos. De Sara nos dice que era de hermosa apariencia. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? Que inclusive se dice que Sara había heredado ese don tan hermoso que tuvo Eva en la primera lección que veíamos. Bueno, aquí Milen, tenemos, ajá, gracias. Es que yo estaba buscando en una Biblia que tengo que es la traducción del hebreo al español. sí, sí. Y en esa Biblia pone que Abigail era una mujer inteligente de primero. Y Mm, después pone que es bella, hermosa. Entonces eso me reafirma lo que estoy diciendo, de que por algo nos está dejando gracias Rebeca por dejarme, porque entonces me afianzas todavía más, o sea, estamos en el Con gusto. original de hebreo a lo que nosotros tenemos, entonces nos está dando que para la Biblia es muy importante decir que no solamente era hermosa, es que era inteligente. Curiosamente es una característica que no dice de Sara, ¿verdad? Dice que Sara era una mujer muy hermosa, que Sara sí entró yo digo en el Salón de la Fama en el sentido de Hebreos 11, perdón, pero aquí sí nos deja la Biblia claro que ella era muy inteligente, que ella era inteligente y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, duro y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. O sea, nos quiere dar a entender que él no era cualquier tipo de hombre. Él venía de un linaje que había sido escogido, que se caracterizaba por ser una persona o más bien un linaje que era de los escogidos que sí entraron a la tierra. Es decir, Nabal tenía de dónde sacar él, como decimos, casta para portarse bien. Y recuerden que los judíos constantemente repetían sus historias, repetían sus hazañas, por eso la Biblia es tan enfática en dejarnos ver la descendencia, de dónde, y aquí nos dice que descendía de Caleb. ¿Ok? ¿Qué tenemos además de esto? Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. ¿Por qué es importante que nos muestre este detalle? Porque es cuando habla aquí de que está esquilando sus ovejas, es decir, había una fiesta, era un momento donde Nabal venía a trasquilar, eso implicaba que iban a hacer pues venta iban a tener insumos, iban a poder de repente mercantilizar. Entonces, no eran cualquiera, o sea, tiene 3,000 ovejas. Imagínense la lana que sacaban de ahí. Por supuesto que iban a haber banquetes, por supuesto que iban a haber todo un tema de festín. Y pues David, humildemente, ¿verdad? Él lo que dice es, si están en ese festín, como decía nuestra abuelita, donde comen 3, pueden comer 4, porque es que es trasquilar 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Entonces él viene y le dice, bueno, pues si están en un festín, ¿verdad? Y es parte de. Entonces entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre. Parece nada más para ver si hay alguien que no pueda estar ingresando, porque aquí yo estoy en todas. Ok, no, ¿ves? Está enfermita, otra que está enfermita. Helen, vieras que Dime, Nulme. tengo a dos amigas que están intentando entrar, pero dicen que yo les mandé la misma invitación que usted nos envió y Ajá, dice que están teniendo problemas para ingresar, no pueden ingresar con esa invitación que usted nos pasó en el grupo. qué raro. Vamos a ver si yo la puedo. Voy a mandarle un momentito nuevamente al chat. Voy a copiar aquí el chat para ver si se las puedo reenviar al chat y vos se las envías. ¿Está bien? Está bien. Vamos a ver, Nuri, dame un momentito para ver si puedo.
Voy a ponerle a ella porque aquí. Espérese porque aquí estamos. Vamos a ver. eh, voy a reenviarles esta invitación acá. Aquí está. Ay, Dios mío. Listo. Espérense un momentito a ver por qué no puedo reenviar. Contacts, copy invitation. Aquí vamos, perdónenme que tengamos que hacer esto, pero es para que no se nos pierdan las compañeritas. Ahí lo estoy reenviando nuevamente, a ver si ellas pueden. Y aquí le voy a poner a ella. Gracias. No, con todo gusto. Ok, bueno, entonces me avisas si ellas pueden ingresar. Porque, bueno, aquí tengo una que vamos a admitir ya. Solamente tenía ellas, eh, admitir. Solamente tenía una más que acaba de ingresar. Ok, entonces dice que entonces envió David a 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decirle así, sea paz a ti. Ok, aquí tenemos otra que nos está ingresando. Sea paz a ti. ¿Y qué más le dice? Y a tu familia. Y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahí le empieza a decir, ¿verdad? Como diciendo, yo sé lo que está pasando. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que has estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. ¿Ok? Entonces ahí digamos que podríamos decir que, que lo hace en buena actitud, inclusive hasta se pone en una posición de decir, yo soy una persona que humilde, deme lo que usted desee, yo soy hasta su hijo, o sea, trata como de recordarle que no viene de una posición ahí muy antagónica. Sin embargo, ahora vamos a ver qué les parece a ustedes esa afirmación. Dice, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? O sea, ya ahí no sabemos si fue que los jóvenes dijeron más de lo que debían de decir o fue que él sí realmente sabía quién era David, pero sí le deja ver que él sí sabe, que él sabe perfectamente que David es el hijo de Isaí, es decir, no es cualquier David. Entonces, gracias, Martita, bienvenida. Entonces le dice, ¿y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy, vean cómo se lo dice, que huyen de sus señores. Dice, de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Qué pregunta más qué respuesta más insensata, ¿verdad? Decirle a David que David viene en buena manera a preguntarle y aquí encontramos la insensatez de este hombre. Primero a decirle, usted es un siervo que tiene un amo, que en este caso es el rey. Yo sé quién es usted, usted es de Isaí. Posiblemente le está diciendo usted está huyendo. Y aparte de eso, porque voy a darle parte de las cosas que son mías, que pertenecen a mis esquiladores, a alguien que es como es, un fugitivo de la ley. En otras palabras, aquí y voy a ponerlo aquí para que no se me olvide, un fugitivo de la ley. Algo así es lo que le está diciendo.
Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Y aquí es donde empezamos a ver parte del corazón de David. Porque esta enseñanza no es editada en la Biblia, nos muestra tal cual es David, tal cual es cada uno de los personajes que tenemos. Y aquí en el versículo 13, anótelo usted porque encontramos características del carácter de David, esencia de David. Vea lo que dice. Entonces David dijo a sus hombres, cíñanse cada uno su espada. Cíñase cada uno su espada, oiga, y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con él. Viera cómo me cuesta decir esa palabra, bagaje. ¿No le parece extraño? Viera el viernes cómo me costó bagaje. Entonces, vamos a ver acá, porque David recibe un no por respuesta. Analicemos un poquito, seamos críticos. ¿Qué encuentra usted aquí y en base a la enseñanza de esta semana con respecto a la actitud de David? ¿Qué les hace pensar esto? ¿Qué piensan ustedes? Me dice que no me va a dar para mi gente, entonces voy tras de él. ¿Qué dice? Hola, pues casi de, no, pues ¿quieres ver? O algo así, ¿no? Exacto. Muy bien. Gracias, Giselita. Sí. ¿Con qué me estás dando un no? Pues, y tras de eso me estás recordando que yo soy fugitivo de la ley. Y yo te mandé humildemente a decir que yo era casi que tu hijo. O sea, ¿quién es usted para venir a decirme, cíñanse? Eso es lo que nosotros en psicología llamamos una pseudo humildad, porque en realidad no tenía un corazón humilde. En realidad, David, lo que encontramos aquí es, ah, nomasito usted me dice a mí que no y se me enciende el Hernández. Es que yo puedo hablar con mi esposo, pero mi esposo me dice a mí que no y usted va a ver lo que va a acontecer, ¿verdad? Entonces es importante porque aquí encontramos ese corazón de David en este momento y recordemos que la Biblia dice que Abigail era de entendimiento y ahora vamos a revisar esas palabras que Abigail le dice. Pero esto es importante porque recordemos que la Biblia nos dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Una cosa es la Una- forma y la actitud en la que él adoraba y otra cosa es cuando lo vemos aquí en este accionar que nos habla de su humanidad, de cuando su humanidad está ahí presente. Rebeca, ¿ibas a decir algo? Sí, gracias, Helen. Sí, estaba pensando ahorita que el corazón de nosotros dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón porque él mana la vida y el corazón determina el carácter o el comportamiento o la conducta de la persona. Y pienso que lo que pasó ahí fue que este señor, ¿verdad? Logró provocar la ira del futuro rey de Israel. Claro, y lo humilló. Él viene con una humildad y él lo humilla y le dice, usted lo que es que usted tiene un amo y usted es un fugitivo. Claro, ¿cuántas veces a usted y a mí nos provocan ciertas amenazas, cierto tipo de, eh, a veces nos dicen cosas que nos hieren y que hacen que a nosotros, casi como decía aquel dicho, nos querramos bajar de la cruz, como dicen, aunque nunca he estado tan de acuerdo, nunca estoy muy de acuerdo con ese dicho, pero lo que dice Rebeca le provocó y David cayó en esa provocación, porque por más hijos de Dios que seamos, a veces nunca dejamos de tener esta humanidad. ¿Se acuerda que con Sara veíamos que cuando nosotros estamos cerca de desmayar en nuestra fe, empezamos a tomar decisiones muy humanas? Cuando usted siente que está con su fe decaída, preste atención porque puede estar usted al borde de tomar una decisión humana. Bueno, aquí encontramos otra actitud de que un hombre conforme al corazón de Dios tiene que estar constantemente cuidándose. Por eso la Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga.
porque cuando usted menos lo piensa, ¿se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, ay, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte? Y Pedro está ahí y dice, ¿quién va a venir por usted, Señor? Nosotros salimos a pelear. Tenemos que tener cuidado, porque creo que aquí David está próximo a cometer su gran atrocidad que Abigail más adelante, guiada por Dios, le recuerda. Ahora, solo para un tema que usted y yo tengamos ahí de este estudio, vámonos a Primera de Crónicas 22:8. Primera de Crónicas 22:8. Para que usted vea lo que la palabra de Dios nos enseña sobre este tema con David. Y como dice Rebeca y como dice Gisela, vas a ver, ¿verdad? Nos habla un poquito de ese carácter que David tenía. Lo que nosotros somos delante de Dios, como Dios nos mira, como Dios nos ve, ah, es una cosa, pero las consecuencias de nuestras acciones siempre van a estar ahí. No porque Dios nos mire y nos dé cualidades hermosas, no nos exime de la responsabilidad de las decisiones que nosotros tomamos. Y vea lo que dice preparativos del templo. En Primera de Crónicas 22, David está todo ilusionado con los preparativos del templo. Él ha traído madera, oro, plata, todo, porque él siempre quiso, porque en su corazón siempre estuvo construir un lugar a Dios y que Dios ya no habitara en una tienda, sino en un templo. David quería darle lo mejor a Dios y había invertido. Entonces, en el versículo, vamos un momentito al versículo 6. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado, otra vez le dice, mucha sangre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel y sus días. Qué curioso. David, un hombre de guerra. Ahora nosotros entendemos que no solamente, o sea, que el Espíritu de Dios estaba con él para guiarle y por eso tuvo ese ímpetu para traer, para decir, ¿quién es este Goliat que avergüenza al ejército de Dios y a sus escogidos? Pero David era un hombre bélico, David era un hombre acostumbrado a la guerra, David era un hombre que no tenía problemas en levantar guerra. Y Dios le dice, yo sé que tú quieres construirlo, pero has derramado demasiada sangre. ¿Qué? ¿Se acuerdan también con Moisés? Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Es que aquí nosotros tenemos una lección de su papá y de mi papá. Es muy firme. Y cuando usted y yo hemos conocido tanto de Dios, así también Dios demanda de nosotros responsabilidad en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto al ejecutar. Es muy lindo enseñar, pero el nivel de responsabilidad es bien fuerte. Es muy lindo ministrar y poner manos sobre las mujeres en un encuentro, en un retiro, pero el nivel de responsabilidad es bien fuerte porque no nos van a medir igual que como el resto de ovejitas cuando nosotros hemos decidido formar parte de esos escogidos activos que están en la mies y que van a la mies como los obreros. Y aquí encontramos a David, que David quería hacer un templo y Dios le dice, sí, pero has derramado mucha sangre. Y aquí encuentro ese corazón de David que dice, pues vamos. O sea, él sabía que ahí habían 3,000 ovejas, cuántos trasquiladores habían, cuántos en la casa de Nabal, y él va impulsado por ese instinto que es su propósito, que es su diseño, pero aquí, perdónenme la expresión, está animalesco. No existe esa expresión, pero dícese de la reunión de hoy, versión animalesca. A veces ustedes y yo andamos versión animalesca, ¿verdad? O sea, uno dice, ay Dios, ¿qué es esto? Bien, entonces entendemos que esto a David le costó, no este acto, sino que él
derramaba mucha sangre, a veces tal vez no lo pensaba. Bien, Hermanita Helen, disculpe. ajá, Este, al expres, mm, podría yo decir en este caso eh, que andar así es como andar en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, dejarnos llevar por las emociones y los sentimientos. ¿sí? Una persona que está como decimos a veces, a flor de piel en todo sentido principalmente en ese momento que me imagino que David estaba furioso, Sí, claro. Y furioso. usted lo acaba de decir. Gracias, Nuri, porque me das una clave. Usted acaba de decirlo, él tiene una emoción y no es cualquier tipo de emoción, es una emoción fuerte. Cuando ustedes y yo estamos ante una emoción fuerte, producto de lo que decía Rebeca, que fue que lo sacó y le tocó el carácter, ¿verdad? Cuando usted y yo estamos ante una emoción fuerte, tenemos que cuidar y en psicología nosotros decimos poder aislarme un momento, ese distanciamiento, decir, ok, ¿cómo estoy respondiendo? Estoy respondiendo humanamente, voy a responder humanamente o hace poco estoy trabajando con una persona y esa persona me dice, pero ¿y cómo controlo esto? No es necesario que respondas ya, dese un momento, dese un tiempo para responder. No tienes por qué responder, como dicen, impulsivamente. Dese el momento para pensar, para analizar, para ser analíticos y con esta enseñanza ver que mucha gente respondió tan impulsivamente que hoy en día son generaciones de generaciones viviendo las consecuencias, como vemos, por ejemplo, con Sara y con Abraham, de y haciendo los planes de Dios, haciendo a Abraham papá a través de una decisión humana. David otra vez iba a una decisión humana. Es que no tenemos problema con nuestras emociones están bien, pero las emociones son indicadores en nuestra vida, nunca dictadores. Usted no puede vivir de emociones, usted tiene que vivir de convicciones. Y esto es un tema en el cual yo no sé, pero quien lo haya superado, amén, aleluya, gloria a Dios, pero todavía yo hoy en día que lo enseño, que lo escucho, que lo comparto, constantemente tengo que estarme haciendo la reflexión porque más de una vez me veo actuando emocionalmente. Y hoy aquí estamos entendiendo, Dios mío, cuántas veces como nos hirieron, entonces tenemos ese orgullo, esa falsa humildad. No, pero espérese, a mí no me lo dice si todavía les voy a decir en una actualización que estoy llevando en un tema de psicología. Ayer alguien me tocó mi orgullo en un comentario que yo hice y ella se devolvió y dijo, perdón si hiero susceptibilidades. Claro que me hirió. Y le puse a mi esposo, me hirió por el otro lado del chat. Yo sentía, pero es este tema de decir, ok, tengo que controlarme, tengo que saber que esto no es personal y que ella ni siquiera me conoce, por lo tanto, lo que vaya a decir, y como le he dicho a más de uno, no me está arrancando un pedazo de piel, no me está, pero tengo que tener cuidado de si será, aquí es diferente, si será que yo ando un poco reactiva y entonces todo me genera, estoy como lista para actuar, ¿verdad? Reactivamente. Estoy como esos, plantas nucleares que están, rum, rum, ¿verdad? Se prende, porque ya es una actitud mía. Aquí Nuri decía, es que él ya venía con una emoción muy fuerte, que era posiblemente el enojo, estaba encendido y ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando usted se sienta encendida en su emoción, haga el distanciamiento y pregunte si ya no, todavía no. Me voy a dar el derecho de no responder. Mi esposo tiene una característica muy hermosa. Él se aísla y va y entra a su oficina y le pone llave, porque él sabe que posiblemente yo voy a ir detrás y le voy a abrir, la muy imprudente. Entonces él pone llave como para decirme, si usted entra, usted no sabe lo que va a pasar. Entonces es como ese distanciamiento que él pone para poder pensar, porque él está enojado, hemos tenido una discusión o una diferencia o lo que sea, y él antes de el distanciamiento. A veces nosotros tenemos que hacer eso mismo. Y aquí no encontramos a David, sino que inmediatamente dice, pues vamos, agarren las cosas. Y tras de eso, estos bandidos, ¿quiénes eran? Gente bélica. Por eso se llamaban los valientes de David, que al puro principio eran los bandidos de David.
También por eso Naval dice, y yo ni siquiera sé quiénes son ustedes, pero todos sabían, porque ahí eran los rumores, ¿verdad? De que los valientes de David vinieron de ser los bandidos de David, ¿verdad? Eso era como, por eso dicen la cueva de Adulam, ¿verdad? Ahí encontrábamos de todo tipo de hojas de delincuencia. ¿Alguien por ahí iba a decir algo? Y una cosita nada más quería agregar de lo que estás diciendo. Es que yo lo que estaba meditando en mí, ¿verdad? Que cómo reaccionamos a veces en momentos de necesidad, porque realmente David estaba en el desierto y Ujú. estaban necesitando ayuda. Por eso es que él en ese momento tal vez reaccionó como dijo la hermana, ¿verdad? Porque tenemos que pensar muy bien cómo reaccionamos, ¿verdad? Cuando estamos pasando una necesidad o algún quebranto. Ujú. Eso es un buen punto. Necesito identificar a raíz de qué. Es una necesidad, es un capricho, y por supuesto que si lo vemos más biológicamente, personas hambrientas son mucho más agresivas, ¿verdad? Ya aquí la parte biologista dice, ok, si ellos estaban hambrientos y saben que del otro lado hay un festín, van a reaccionar. Claro que sí, todo eso es poder tener ese contexto. Están en el desierto, es una necesidad, pero no por eso, y gracias Rebeca por darnos ese contexto, pero Con como gusto. vamos a ver, no por eso tenemos que reaccionar de esa manera. Pero es importante que nosotros nos hagamos la pregunta que dice Rebeca, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo estoy reaccionando así? Claro, vengo de esto, y ahí es cuando nosotros empezamos a autoconocernos y a entender y decir, claro, ahora entiendo, claro, estoy en este momento, es un momento delicado y posiblemente hasta me permito decirle a mi esposo, no es usted, amor, soy yo. No tiene que ver con ustedes, soy yo que estoy procesando algunas cosas, que no estoy recibiendo claramente algunas cosas. Entonces ya podemos quitarle inclusive la culpa a otras personas. Nuri. Incluso a mí me llamaba mucho la atención porque yo cuando lo leí la primera vez empecé a buscar qué fue lo que le sucedió a David, ¿verdad? Siendo un hombre, un varón, sí, siempre preparado para la guerra y todo, pero que Dios siempre, le vio esa parte del corazón, ¿verdad? Que él siempre decía, mi siervo David tiene el corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, me puse a leer otra vez y encontré la parte que creo que fue como el punto medular de lo que más le siento yo que le dolió a David, no tanto el rechazo, sino el tema de que dijeran una parte, bueno, decir quién es David o quién es el hijo de Isaí, no tanto fue lo que yo creo que le haya dolido, sino la parte que dice que hay siervos que huyen de sus amos. Entonces él está diciendo que algo, en eso hay como un juzgamiento por parte de Nabal diciendo, algo hiciste mal, que andas en el desierto y Mm, entonces que te está persiguiendo Saúl y quiere tu vida. Entonces, como que lo trata de bandido también, de alguna forma, me explico, o sea, hay todo claro. un contexto ahí de lo que le está diciendo, de esas palabras, ¿verdad? Entonces dije yo, sí, definitivamente. Se le corrió a ella o fue a mí que me quedé sin internet. Ay, me bloqueé. Hola, hola. Ay, me perdieron o yo me perdí. Me perdieron, ¿verdad? Me quedé sin internet. Por un ratito, Ahora sí sí lo te vemos. escuchamos. Ahora, No, y Eh, no nada más era eso, que pequeñas frases que utilizó ese hombre insensato, ¿no? Que encendieron la ira y el enojo o la furia de David, ¿verdad? Que no solamente les haya negado el alimento siendo David con buenas intenciones, ¿verdad? Siempre a los siervos de Nabal, sino que también lo trató de bandido sí, por estar huyendo. claro, le tocó o sea, hasta inclusive le recordó su pasado y de lo que él estaba huyendo, ¿verdad? Como usted dice. Entonces, vea todo lo que podemos ver. Qué importante es que hagamos esto siempre cuando vamos a revisar por qué aquella persona respondió de esa manera. Por qué aquella persona, les voy a contar que yo el sábado tenía que ir a ministrar a una iglesia un poquito largo y iba bien preparada, digo yo.
en el tema, pero de ahí la lluvia y todo lo demás hicieron que yo chocara. Entonces, culpa mía, ¿verdad? Iba carretera mojada, todo, me fui resbalada, pegué por detrás. Pero estando ahí, me puse a pensar y dije, ¿cuántas veces? Bueno, porque pasaron, algunos insultaron, otros levantaron la mano, hicieron señas, y la persona se bajó con tanta paz cuando yo le dije, vea, discúlpeme, por más que traté de frenar, no pude, se me fue resbalado el carro, todo lo demás, pero estando ahí dije, ¿cuántas veces pasamos con el efecto mirón y hasta que echamos una risa y somos, no sé, me puse en el lado de aquella persona que choca y dije, Este tema de ser sensibles al otro. Ahora que estamos hablando, David en el desierto, en Param, le están hiriendo su ego. Hagamos esto para nosotros mismos y hagamos esto para los hermanos y las hermanas. ¿Por qué me respondió así? ¿Por qué fue tan grosera? ¿Por qué dijo esto de mí si ni siquiera me conoce? ¿Cómo puede ser su vida? ¿En qué, Señor, ayúdale? ¿Qué será lo que está viviendo? Vean qué bonito es, con qué ojos de misericordia estamos viendo. Como dijo una por allí, ay, no sé si fue Nuri que dijo, y Dios dice, este es David mi siervo, este es David mi siervo, el que tenemos tanto de él en los salmos y hemos aprendido tanto de él, pues bueno, aquí encontramos lo que las compañeras hoy enriquecen el proceso, este aprendizaje, es decir, tengamos cuidado. Alguien me preguntaba acá en el chat que cuál debe ser la conducta correcta cuando ante una situación de dificultad, uno da un paso atrás y evita hablar bajo el enojo. Sin embargo, otra persona persiste en que se hable en este momento. Entonces, vamos a verlo ahora, Iliana. Poco a poco vamos a ver lo que encontramos que la palabra de Dios nos dice acerca de cómo tiene que ser nuestra actitud. Pero lo más importante es, si usted siente que el asunto está encendido, como dice la palabra, se necesitan de dos para entrar en guerra. Y ahora vamos a encontrar otra cosa que la palabra del Señor nos dice, que si la persona es insensata, no vale para nada. Es mejor no, ni siquiera no entrar en contienda. Pero entonces, ¿cuál debe ser la actitud? Que usted no esté desbordado. Y aquí no importa si la otra persona quiere, aquí es una actitud suya, decir, yo me puedo controlar, porque si usted no se puede controlar porque lo que le está diciendo es muy doloroso o le desborda, usted merece hacer el distanciamiento y decir, sí, claro, este tema lo vamos a tocar, pero no ahorita. ¿Y por qué no ahorita? Porque puedo desbordarme en responder, porque puedo herir, porque puedo faltar al respeto, porque puedo no medir mi conducta, porque esto es un tema que emocionalmente me duele, porque esto es un tema que necesito procesarlo. Y ahí es donde nos hacemos valer nosotros. Abigail, como vamos a ver, respondió rápido, pero este tema que estamos viendo es diferente porque tiene que ver con que estoy ante una emoción fuerte, una emoción que me está captando a mí en cuanto a que es algo que me hiere, estoy en el desierto, tengo necesidad, es una injusticia, nosotros hemos cuidado de ellos, él no está actuando. Cuando son temas donde yo siento que es una injusticia, donde veo temas que aquejan, inclusive que yo no he podido sanar, es importante que usted haga este distanciamiento y usted diga, no, Señor, contrólame, mejor no, ¿verdad? Entonces hay momentos donde hay que actuar y hay otros momentos donde usted dice, no, porque la emoción me está gobernando y necesito más bien opacar, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver en lo que la palabra de Dios nos dice en Proverbios 15 y Proverbios 25 y Proverbios 29. Bien, entonces continuemos para que podamos ver lo que pasa acá. 14. Estamos en 1 Samuel 25, 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido, es decir, él los ha insultado. El criado va y le da aviso a Abigail. ¿Por qué será que el criado busca darle aviso a Abigail? ¿Qué es lo que el criado está aquí detectando, verdad? Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas.
Ahora pues reflexiona, o sea, vea lo que le pide, que reflexione. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer. No le está pidiendo que diga lo que no le está pidiendo porque están metidos en un buen zapato, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Me llama la atención porque nadie conoce más la realidad que aquellos que viven con nosotros. Mire, usted puede ver esta voz dulcecita, como dicen algunos por ahí, pero dígale eso a mi esposo cuando yo me enojo. Dígale eso a mis hijos cuando yo me enojo. Dígale eso a mi perro cuando ha venido a romperme el... Tenía 2 meses de haber comprado unas hermosas butacas y él decidió en un acto de rebeldía cuando yo lo dejé un fin de semana, bien cuidadito, pero en un descuido agarró y echó a perder. Dígale eso a mi perro cuando yo me enojo y le digo, Barack, ¿quién hizo eso? Entonces nadie conoce más la dulzura suya interna que los que viven con usted. Y aquí él viene y le dice, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Qué cosa más tremenda y qué cosa más espeluznante que digan no hay quien pueda hablarle a Helen cuando es que Helen no escucha razones, es que Helen es testaruda y entonces tienen que ir a acudir a otra persona porque no pueden venir a decirme a mí las verdades. Entonces Abigail, ven lo que decía, aquí ya es diferente, actúa rápido, tomó luego, o sea, después de escuchar, de reflexionar, pero dice que tomó, aquí tenemos un tema de que ella actúa, a eso se refiere tomó, lo que nos quiere decir es ella actuó. Tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostados, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en su asno. Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Esto no es una excusa para que usted diga, ve, hay cosas que podemos decirle y no decirle a nuestro esposo. Hay temas que aquí, como en este caso, Abigail sabe que no es prudente decírselo en ese momento a su esposo, mas sin embargo en la enseñanza encontramos que Abigail sí se lo dijo a su esposo en el momento oportuno. El hecho de que ella aquí le guarde esta información no quiere decir que Abigail no se lo iba a decir. Es que cuando usted guarda información que es importante que su esposo tenga, usted lo que está trayendo es división. Usted está siendo una mujer que no está construyendo un vínculo de seguridad porque ¿por qué usted tiene que guardarle esa información a su esposo? Aquí Abigail sabe que si lo hace va a ser imprudente. Ella discierne. Y ustedes y yo como mujeres nos caracterizamos por discernir. Siempre dicen que la mujer tiene un sexto sentido. Y usted sabe cuándo usted puede hablarle y puede no hablarle a su esposo. Yo sé que cuando mi esposo está viendo la Champions, cuando está viendo el campeonato, inclusive a veces mi esposo y yo nos gusta mucho ver el Tour de Francia, el ciclismo, no son momentos oportunos para hablar a nuestros esposos, pero a veces nosotros creemos que como para mí es un buen momento, tiene que serlo para él. Entonces, aquí hay que tener cuidado en este tema, porque Abigail aquí nada le declara a su marido porque no es el momento, pero no porque ella esté buscando ocultar la información. Y montando un asno, aquí me gusta mucho y otra vez hagamos un análisis como el que hicimos juntos con este tema. Y montó un asno y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí, David y sus hombres venían frente a ella y ella les salió al encuentro. A mí me gusta filosofar. ¿Qué creen ustedes que venía haciendo Abigail mientras venía bajando por esa parte del monte? ¿Qué se les ocurre que venía haciendo ella? Si encontramos que la Biblia dice que ella era una mujer inteligente, ¿qué cree usted que venía haciendo Abigail? Yo creo que ella venía estableciendo una estrategia de cómo, porque dice, porque ella entendió por parte del criado que fue David insultado y todo lo demás. Entonces ella dice, ¿cómo voy yo a hablarle a este varón si este varón viene furioso? Tengo que ser prudente para hablarle, tengo que ver la manera en que pueda accesar
tiene que tener información de David, qué clase de persona es, y llegarle por ahí, ¿verdad? Por lo que ella conoce, ¿verdad? De cierta manera, y hablarle con sabiduría, que eso fue lo que me sorprendió más adelante cuando terminé de leer el capítulo. Claro, muy bien, Nuri. Pero más que todo es como la estrategia, ¿cómo Ella le viene hablo? estableciendo. ¿Qué le digo? Viene, de ese hombre debe venir furioso y no viene solito, viene con un montón. ¿Qué más creen ustedes que ella viene haciendo cuando viene bajando ahí esa montaña? Yo creo que ella es una mujer, como habla la Biblia, temerosa de Dios, ¿verdad? Y yo creo firmemente, cuando ella le dice, vayan delante de mí porque yo los seguiré, yo creo que ella venía clamándole al Dios de Israel, por favor y gracias. Ujú. Yo pienso, Rebeca, que ella quería estar, ella quería, sí, vayan ustedes delante primero para que me guíen, pero creo que a veces nosotros necesitamos, como dice Nuria, en esa estrategia, tener nuestra estrategia interna con Dios, porque mire, lo que ella va a hacer, ay, tatica Dios, nada menos y nada más que se va a encontrar un hombre que es reconocido, que le mató, que cortó la cabeza de Goliat. ¿Qué no va a hacer con mi esposo? ¿Qué no va a hacer con nosotros? Aparte de eso está herido, lleva un montón de cosas, pero necesito la gracia de Dios. Como dice que ella es inteligente, claro que está armando una estrategia, pero concuerdo con Rebeca y con Nuri, una estrategia basada en la palabra de Dios. Ella viene orando y seguramente yo creo que ella viene diciendo, Señor, dame tu gracia, tu misericordia. Señor, ve delante mío, háblale tú a él, prepara el corazón y seguro, no sé, yo siento que ella en cualquier momento dice, en cualquier momento me los topo, en cualquier momento me los topo, pero ella no está perdiendo el tiempo, ella no viene ahí diciendo, ay Señor, y de ahí aquí voy, y me arreglo las pestañas, me pongo desodorante, me pinto, me arreglo. Y voy en mi naturaleza y llevo buena comidita y aquí voy. Ella algo va haciendo porque la Biblia nos deja ver que ella es inteligente, es decir, ella no está perdiendo el tiempo como para ir ahí en un puro jolgorio, algo está haciendo ella, ¿verdad? Sí, ¿Alguien más iba a decir algo? Beatriz, ibas a sí, decir perdón. algo. Sí, que ella, bueno, como lo mencionan que ella es inteligente y ella pues probablemente preveía que iba a pasar este conflicto, pues evidentemente si ella se topaba tal vez con todos los hombres y ella iba con un montón de hombres, pues también el conflicto ya estaba como que predispuesto, ¿verdad? Era más fácil para ella apaciguar si ella estaba solita, que no la iban a agarrar a ella ahí a golpes y poder ella calmar las aguas, ¿verdad? Que si ya ella estaba con un montón de hombres, tal vez el conflicto hubiera iniciado de una vez, no hubiera podido ni hablar, ¿verdad? Porque ya se Buen punto. enfrentan, Buen ¿verdad? punto, me gusta tu punto, claro, lo que dice Nuri es una estrategia y como dice Rebeca en la oración, porque ella era una mujer estratégica y porque ella era una mujer que clamaba a Dios, claro, ella dice, si voy con un montón de hombres de aquí, dicen, aquí salieron a mi encuentro y hasta amenazantes podían ser para David. Entonces vean qué hermoso, porque si nosotros podemos detectar esto en ella y hacer conjeturas, a veces nosotros somos las que menos aplicamos esto y nos vamos de buenas a primeras en nuestra estrategia humana, en nuestra estrategia de decir, esto ya lo he hecho antes, esto ya yo sé cómo es esto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que entender y decir, Señor, y esto es importante, todas las batallas son diferentes, aunque hayas estado en muchas de ellas, pero Así es. todas son diferentes y aquí es donde necesitamos de esa oración que mencionaba Rebeca, decirle, Señor, dame tu gracia, tu favor. Beatriz, ¿ibas a decir algo más? Beatriz Garita. Beatriz Garita. Sí, yo lo que puedo ver en esta mujer es que interesante que ella viene para tranquilizar las cosas. Ella viene a traer paz. Una mujer que no tenga al Señor o aún a veces teniendo al Señor, en lugar de apagar las situaciones, más bien las encendemos. Como ella venía con una estrategia de paz, de tranquilidad, de seguridad. Ella venía justificando la situación de su esposo, pero con una forma de traer paz, de que no hubiese guerra, lo viene a percibir. Y yo creo que muchas veces tenemos que tener ese cuidado en nuestras propias vidas, como usted decía ahora, cuando somos lastimados,
Qué fácil es llamar a alguien y decirle, mira, fulana de tal me lastimó. Y no, yo creo que más bien eso, ir al Señor y decirle a Él, ¿verdad? Tratando de mantener la paz y de hacer las cosas bien, que donde quiera que cada una de nosotros estemos, en medio del conflicto, Dios nos pueda usar a cada una de nosotros para traer orden, para traer paz, sean las familias, en el lugar de trabajo, porque vamos a enfrentar muchas cosas en nuestras vidas y necesitamos ser como esta mujer que supo lo que estaba haciendo. Sí, gracias, Sí, amén. ¿Puedo Beatriz. añadir algo? Sí, además, Sí. adelante. Gracias. Es que ahora que Beatriz dijo eso, ¿verdad? La pastora, yo también meditando, ¿verdad? Me di cuenta que a veces podemos estar rodeados de personas de pecado, malhumoradas, con mal genio, pero eso no hizo que ella fuera igual a él. Ella tuvo que vivir una vida súper difícil al lado de esa persona. A veces es en tu trabajo, a veces en tu casa, no sé, ¿verdad? Pero a veces te rodean personas difíciles, con pecados súper complicados, ¿verdad? Y eso no permitió, ella se mantuvo fiel al Señor y creo que la relación que ella tenía íntima con el Señor, soportando los años al lado de este hombre, ¿verdad? Eso hizo que ella diera fruto en el desierto. A mí eso me impacta. Qué bonito. Fruto en el desierto, porque más adelante lo vamos a ver dentro de las enseñanzas de ella, pero este me gusta, fruto en el desierto. Oiga, eso es un libro. Ese es el tema de un librazo para nosotras Tienes que como mujeres. escribirlo. Fruto en el desierto. Oiga, qué hermoso. Ahí tiene usted todas nosotras tenemos una enseñanza. Saquémosle provecho a esto. Cuando usted le pongan a dar una enseñanza, diga, yo ya tengo una enseñanza. Y Dios hoy nos está trayendo un hermoso nombre, fruto en el desierto. O sea, que es que el desierto siempre es considerado como un tema donde no genera nada, donde no crece nada. Y como lo vamos a ver, una de las características que tiene Abigail ciertamente es que ella aprende a no vivir bajo esas circunstancias que la determinan para decir, por tanto, yo soy así y a justificarse, sino que ella nos enseña otra versión de cómo nosotros podemos elegir dar fruto en el desierto. Y como decía doña Beatriz Garita, en medio del conflicto podamos nosotros traer paz. Dígame si usted aquí no tiene una enseñanza, si usted aquí hoy no está lista para sacar su Biblia y cuando la pastora falte y dice, usted dice, hermana, yo estoy lista, pastora, yo estoy lista, está orando para dar fruto, para enseñar de fruto en medio del desierto y traer paz cuando hay conflictos. ¿Por qué? Porque lo estamos aprendiendo aquí. Qué hermoso es traer ese conocimiento. Y entonces vean, yo concuerdo con ustedes, yo pienso que la estrategia de ella, como decía Beatriz Avendaño, la estrategia de ella ya la traía, cogió carne, todos, pues que ella era inteligente, pudo entender que David lo que quería era comida, porque ellos están en el desierto y porque es parte de una necesidad, tampoco juzgó y dijo, pues ¿qué es de más traer esto y lo demás aquí? Que ella no fue mezquina, ya venía con la estrategia. Y segundo, yo creo, como dicen ustedes, que estaba buscando ese momento a solas para orar, pedirle a Dios. Bien, si podemos captar esto de esta mujer, aprendamos a vivirlo nosotras, porque esto hoy es conocimiento. Se convierte en aprendizaje cuando ya podemos ponerlo en práctica nosotras. En este momento lo que tenemos es conocimiento de lo que estamos viendo. Bueno, Señor, ay, voy a respirar y necesito aprender a dar fruto en medio de este desierto que estoy viviendo. ¿Cómo trae? Y en medio del conflicto podamos ser nosotros los que trae la paz. Entonces, y aquí encontramos lo que, lo que la palabra de Dios más adelante nos va a decir de lo que yo creo que ella entendió. Y David había dicho, y aquí es donde yo veo que David venía encanfinado a lo tico, dígame si no, en el versículo 21. Yo pienso que David venía como cuando dice, le voy a decir tal cosa, le voy a decir tal cosa, y cuando lo vea, y llega y le dice, y ya no me diga más, porque ya me devuelvo y no quiero hablar con usted. O sea, ya David venía encanfinadititito, como decían los abuelos. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Ven, aquí encuentro un David que venía bajo esa naturaleza humana, que
hoy no es para juzgarla, sino para aprender, porque es que creo que todos en algún momento hemos estado en el lugar de David. Yo más de una vez estaba en el lugar de David. Ay, qué consecuencias he tenido de bajo testimonio. No fui la mejor cristiana porque me encanfiné. ¿Y saben por qué? Porque ya anteriormente había dicho, le he perdonado tanto, que una más que me haga esa condenadísima. ¿Y qué creen que me pasó? Me lo hizo. Entonces, como me lo hizo y ya yo me había prometido que una vez más que lo haga, y ahí me he levantado en mi naturaleza humana y vamos a ir a confrontar, porque vamos a ir a confrontar, pero Iliana, ya yo iba encanfinada en mis emociones. ¿Qué pasó? Respondí en mis emociones y a partir de ahí respondí en mis emociones y a partir de ahí, entonces, ¿qué pasó? Consecuencias que fueron de ahí, naturaleza humana, de ahí, ¿verdad? Entonces, esto nos deja ver que David venía ya encanfinado. Pero ¿qué pasa? Bueno, aquí tenemos esta hermosura, ¿verdad? De que Dios trae y aquí nosotros lo encontramos donde dice, el versículo 22. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuese suyo, yo de lo que fuese suyo, no he de dejar con vida ni un varón. O sea, imagínense, él ya venía ahí listo y diciendo, no me importa lo que yo me encuentre en el camino. Me voy con todo, ahí voy a arrasar con todo. Esta vez Helen va ahí, ya no me importa. Entonces tenemos en el versículo 23, y cuando Abigail vio a David, ay, ahora sí, ya era el momento en el que ella venía orando, se bajó prontamente. Otra vez ella actúa prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. La actitud que tenemos que tener nosotras como mujeres, como seres humanos, que nunca nos falte la humildad para tratar temas de conflicto, porque Abigail está enfrente de un soberano conflicto, como le dijo el criado, vaya a ver usted con qué estrategias usted va a hacerlo, porque aquí todos vamos a morir. Cuando usted está en una actitud de conflicto, cuando usted está frente a un tema, tenemos que tener la actitud correcta y encontramos que la actitud correcta es humildemente abierta a, a, a estar allí, no para echarle leña, sino como decía doña Beatriz Garita, que nosotros podamos ser esa paz en medio del conflicto. Tenga cuidado con los dime y direte que usted lleva y trae. Alguna de ustedes mencionaba, decía, ¿qué le dice de la familia? ¿Qué dice de la familia? ¿Qué es lo que está mencionando? Vea, hace poco, yo creo que lo compartía con ustedes, hablaba con una persona y le decía, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le puede decir usted de su esposo si usted misma se ha encargado de vituperar a su esposo? Es poco creíble para los familiares suyos porque usted se ha encargado de ensuciar a su esposo. En cambio aquí, como decía Rebeca, ella da fruto en el desierto y lo vamos a ver en la actitud que tiene. Ella se humilla, esa debe ser una actitud que siempre tiene que estar presente y lo encontramos nosotros en Jesús, que esta lección nos deja ver cómo ella representa ese Jesús que está allí y que no le importó si algunos dicen, ay, qué barbaridad, usted cómo hace esto, lo otro. No, nuestra actitud tiene que ser una actitud de humildad. Entonces vea lo que dice acá en el versículo 24. Y echó a sus pies y dijo, Señor mío. Y aquí es donde encontramos características que, como dice Max Lucado, son del Señor Jesús, porque el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo que nos habla y lo que busca es siempre llevarnos a Cristo. Por eso, mi amigo, mi hermana, muy bonito todo lo que a veces nosotros hacemos en representación, pero tenemos que tener mucho cuidado con esas
doctrinas que hay ahora mesiáicas, sí, de mucho del tema de las cosas del Antiguo Testamento y no darle valor al nuevo pacto que habla Hebreos 12, del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque también he encontrado mucha gente que le gusta mucho las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento es ley, el Nuevo Testamento es gracia. Y aquí usted tiene que aprender también a vivir las cartas paulinas, tiene que aprender a vivir las epístolas, tiene que aprender a vivir los evangelios. Pero a veces encontramos tanta riqueza en el Antiguo Testamento y está bien, pero nunca se nos puede olvidar que el Antiguo Testamento lo que lleva es una sombra de lo que Cristo Jesús iba a venir a hacer. Entonces aquí encontramos en Abigail esa conducta que nos recuerda al Señor Jesús, que nos recuerda al Señor Jesús humillándose, postrándose, como dice la palabra de Dios, no aferrándose a su título, sino que ella se echó a sus pies y dice, Señor mío, sobre mí sea el pecado, como lo que hizo Jesús. Él echó todos nuestros pecados sobre él. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, lo que ustedes hablaban, estrategia que ella tenía. No se lo voy a decir enfrente de todos porque si no aquí se puede armar una tremendísima, ¿verdad? Yo voy a ser estratégica, Señor, por eso yo creo que ella venía orando y diciendo, Señor, le voy a pedir a él que me deje hablarle más de cerca para evitar ese ruido, ese rum rum, y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi Señor, de este hombre perverso de Nabal. Aquí sí le está diciendo quién es su esposo, pero se lo está diciendo a su oído, no se lo está diciendo a Raimundo y Medio Mundo. ¿Ven la prudencia de esta mujer a la hora de hablar de su esposo? A la hora de hablar de su familia, a la hora, esta prudencia tiene que estar en nuestra vida. No es que ignoramos los errores de quienes están cerca nuestro, pero ¿a quién se los cuento? ¿De qué forma se los cuento? ¿Qué es lo que quiero detrás del cuento? Como decía por ahí una, no, lo que usted quería, a ver, en el grupo de intercesión, les cuento para que oremos, lo que quería era chismear la vida de la otra, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero aquí ella le dice a él, claro que es un hombre perverso, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Por eso es que ella dice, yo asumo la responsabilidad. ¿Ok? Entonces dice, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Palabras claves, aquí es donde yo creo que ella tiene ese entendimiento y esa revelación de Dios, porque va lo que empieza a decirle, si lo vas a hacer, lo vas a hacer bajo tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Muy parecido a las palabras que David venía diciendo, que sean mis enemigos a quienes Dios, ¿se acuerdan? El versículo, eh, haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, pues ella también utiliza esas mismas palabras. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Pero yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no ha hallado en ti en uno de tus días. Empieza a trabajar con esa lógica estratégica que viene de esa sabiduría que proviene de Dios cuando ustedes y yo oramos pidiéndole a Dios la estrategia. Es que hay momentos, mire hermana, como testimonio, duré 8 meses orando para que Dios me diera la estrategia a la hora de ir a hablar con esa persona importante. Y durante 8 meses, o más bien los primeros 3 meses, cuando le dije, Señor, ya no aguanto. Señor, esta vez es una carta de renuncia. Esta vez ya yo renuncio. El Señor ponía en mi corazón que todavía no, pero yo estaba orando. Yo no estaba tomando una respuesta, no estaba tomando una situación que me aquejaba en mi naturaleza. Busqué a Dios. Después de los 3 meses que yo sentía que eran meses muy fuertes, Dios empezó a poner paz en mí, pero sabía en lo interno que no tenía un sí de parte de Él. 8 meses después, vuelvo a sentir y le digo, Señor,
te pido que por favor, esto está quejándome. Y empecé a pedirle la gracia para cuando hablara con esa persona alta en autoridad. Y le dije, Señor, si tú vas conmigo. Después de 8 meses, tuve la oportunidad de hablar con esa persona y fue tal cual se lo pedí al Señor. ¿Cuál fue mi enseñanza? No puedo apresurarme a tomar respuestas así cuando son temas tan trascendentes. Ella venía orando y Dios la usó en ese momento para recordarle a David, usted y yo no podemos tomar decisiones trascendentes sin antes haberle consultado a Dios. Y cuando digo haberle consultado es que usted haya esperado a veces la respuesta de Dios. Y cuando digo a veces es porque a veces puede ser un sí, a veces puede ser un no. Y como dice Oswald Chambers, a veces el no de Dios es porque él tiene algo mejor y no quiere. O sea, lo que estás pidiendo es poquito y Dios dice, tengo más y por eso es el silencio de él. Otras veces es un no rotundo y otras veces es sí adelante. Pero usted tiene que esperar la respuesta del cuánto. No le puedo decir, mi hermana, pero usted va a tener una convicción. Yo los primeros 3 meses estaba agonizando en esa situación, pero sentía en mi corazón que Dios me decía, no, no. No tienes un sí, y sí sentía parte de Dios que era, espérese, espérese, espérese. 8 meses duré y cuando salí de esa situación tan engorrosa, vi la mano de Dios. Pero tenemos que ser estratégicas en decisiones, ser inteligentes. A veces es momento de actuar, otras veces es momento de esperar, pero usted tiene que vivir en una comunión con Dios leyendo la palabra. Ayer me decía una hermana, ¿cómo hago para saber? Me siento sin herramientas, no sé cómo enfrentar esta situación. Y le dije, mire, usted no está este, desprotegida, usted no está desubicada, usted tiene herramientas porque usted tiene la palabra de Dios. Si usted quiere hacerlo a su manera humana, ay, 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 pero si usted quiere hacerlo a la manera de Dios, ¿qué dice la Biblia de cómo tenemos que actuar ante esto y esto? Deme versículos, díganme principios que la Biblia enseña. Bueno, dice esto, lo otro, ¿se da cuenta? Usted sí sabe cómo actuar. Lo que tiene que hacer es orar y decirle, Señor, es esto en esta dirección. Pero aquí encontramos que Dios a ella la usa con esta estrategia. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no ha hallado en tus días. Versículo 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, le está hablando de Saúl, con toda la vida de mi Señor será librada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Vea qué lindo, otra vez le vuelve a recordar las victorias que él había logrado siendo guiado por Dios. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, o sea, ella ya está afirmando diciéndole, yo reconozco que usted va a ser ese rey. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo ni de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y David dijo a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Qué bonito es que puedan decir, ay, Helen, gracias a Dios, yo estaba esperando esa palabra. Qué oportuno que usted me dio ese consejo, qué oportuno que usted me llamara. Qué bueno es que nosotros podamos ser ese remanso de paz que alguien está necesitando. Dice, y bendita sea tu razonamiento, lo reconoce, reconoce la inteligencia de Abigail. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, que me has estorbado. Es que a veces nosotros no queremos estorbar por no causar más conflicto, pero hay temas que le corresponden a usted, mujer, estorbar en la vida de su esposo, en la vida de sus hijos, en su propia vida. Hay cosas que usted no puede pasar por alto porque nos toca a nosotros. Es nuestra responsabilidad estorbar. Primera de Samuel 3 habla de Elí, que no le estorbó a sus hijos.
que fue poco temeroso de Dios y permitió que la iniquidad estuviera en la vida de ellos. Y aquí nosotros encontramos a David que dice, gracias por estorbarme. Que su hijo puede decir, mamita, gracias por estorbarme en aquella vez que no permitiste que yo hiciera tal o tal cosa, que me pusiste límites, que me enseñaste cómo yo tenía que ser como hijo de Dios, gracias. Pero es que estamos en una generación hoy en día tan permeada por los temas humanistas, por los temas, ah, depende, depende cómo se mire, por el relativismo. Pero aquí encontramos que David le dice, gracias por estorbarme. Tenemos que aprender a decirle, Señor, si tienes que estorbarle a mis hijos, pues aquí estoy. Si tienes que estorbarme, pues utiliza hasta la burra, el burro, el perro, el gato en mi casa, pero estórbame. Estoy anuente a que me estorbes. Y decir, ¿será que en esto necesito armarme de valor y no ser temerosa y estorbar? Ok, entonces viene y dice, ir derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado en vida a Nabal ni un varón. Entonces vea qué importante es que nosotros tengamos esa prudencia. Quiero que vaya conmigo a Proverbios 25:15 para que veamos lo que la palabra de Dios nos dice en Proverbios 25:15. Proverbios 25:15 dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Con larga paciencia. Y cuando usted tiene esa tranquilidad en su vida y usted sabe hablarlo, por más que la otra persona esté encendida, usted va a hacer ese remanso, usted va a poder apaciguar. Pero es que a veces nosotros tenemos una lengua tan viperina que, ay, Dios mío, ¿verdad? Uy, Señor. Entonces tenemos que tener cuidado. Vean, tenemos, vea como dice la palabra en el versículo 11, manzana de oro, con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro, con figuras de plata. Como zarcillo de oro y joya de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Es que a veces nos dicen las cosas y nosotros somos testarudos y decimos, no, no es así. No, no es esta la manera. Tenemos que tener oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que le envían. Pues el alma de su Señor da refrigerio. Como nubes sin vientos, sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Qué interesantísimo y qué importante. Me gusta tanto manzana de oro con figura de plata en la palabra dicha como conviene. Que sepamos nosotros decir con cautela, con suavidad, lo que voy a decir de mi hijo, de mi esposo, de mi familiar, de aquellos que me rodean, de aquellos que me rodearon, con sabiduría. Vea lo que dice Proverbios 29:9, ahí mismo un poquitito. Proverbios 29:9. Esperen porque aquí voy a poner y el 11. Proverbios 29:9 dice, si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. ¿Por qué? Porque ya es un hombre necio. ¿Para qué vas a discutir con hombre necio? De hecho, la palabra de Dios, Jesús dijo, no le echen las perlas a los cerdos. Hay gente que es necia. Hay gente que por más que usted le hable, no tiene. La Biblia habla que el pueblo de Israel era de dura cerviz, testarudos, corazón duro tenían. Aquí tenemos que aprender a discernir y decir, no es el tiempo, no es el momento. Entonces comprendamos. Vámonos al versículo 35 de donde estábamos, de 1 Samuel 25. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Abigail se había ganado el respeto de David.
qué cosa más hermosa es que con esa sabiduría de actuar, nosotros nos ganamos respeto. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes han escuchado a los fariseos decir esto. Le dijo a sus discípulos y a la gente que estaba ahí. Hagan lo que ellos dicen que deben de hacer, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque es que cuando usted tiene una doble moral, usted pierde esa autoridad que como hijos de Dios tenemos que tener, que segunda de Pedro habla y dice, a su fe añádale autoridad moral, que es virtud. Usted tiene que tener autoridad moral frente a su hijo. Usted tiene que tener autoridad moral frente a usted mismo. No, no, si yo digo que tal cosa, yo tengo que ser eso. Yo no puedo buscar aparentar cosas que no soy porque dijo Pedro, esto nos hace ser personas que no damos fruto, hablando de lo que Rebeca ahora decía, fruto en el desierto. Y Abigail volvió a Nabal y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Otra vez la sabiduría de Dios para con ella. Otra vez ella siendo prudente, no siendo insensata, esperando en mi momento, en mi tiempo, a mi forma, como yo quiero. No, sabía discernir. Versículo 37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Ven lo que decía, no le ocultó información a su esposo, no se la ocultó. Ahora era momento de compartirla. Y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. En otras palabras, le dio un paro cardíaco. Cuando dice le quedó como una piedra es le dio un paro cardíaco. Y 10 días después, o sea, estuvo con ese infarto ahí débil en su corazón, poco podía movilizarse. Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado el mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia casa. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Claro que él quedó sorprendido de ver la inteligencia de ella y la belleza. ¿Quién no quiere estar con un hombre o con una mujer inteligente y bella? ¿Verdad? Qué importante. Ya casi te doy la palabra, Nuri. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Perdónenme, discúlpenme, aquí voy yo. Córrasen, porque ahora yo voy a ser la esposa de David. Córrasen. También Max Lucado nos decía que ella estuvo dispuesta a dejar todo. Era un hombre muy hacendario, tenía muchas riquezas y David andaba huyendo, pero ella sabía discernir, sabía entender y a la vez volvemos a verla con esa actitud humilde que muchas veces es lo que nos falta a nosotras como mujeres. Esa actitud humilde para decir, bueno, ante esto que Dios me está dando, ¿cómo me tengo que comportar? Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galín. Aquí Abigail, tiene un hijo que se llama, me parece, ay Dios, no sé si era Esteban o Daniel, se llama Daniel. Ella le pone a su hijo Daniel. Es el segundo en el gobierno de David. El primer hijo que tuvo David es Jezreel y con Jezreel ese es su primer hijo y el segundo que tuvo, si mal no me acuerdo, se llama Daniel y es el segundo en el trono de la descendencia de David. Entonces encontramos en ella una actitud que ahora la vamos a ver y la vamos a describir en lo que me queda ya 5 minutitos, pero sé que Nuri tenía algo que compartir, Nuri. Simplemente que en la palabra del Señor está escrito también, y todas, o la mayoría sabemos que dice, mía es la venganza, ¿verdad? Entonces, efectivamente,
Dios usó grandemente a esta mujer, ¿verdad? Porque le dio tal nivel de sabiduría que le hizo entender a David que no era por la propia mano de David que el Señor iba a hacer justicia, sino que era Dios mismo el que iba a hacer justicia a David por la afrenta que había recibido de Nabal. Entonces, qué duro es para nosotros, yo no sé, yo lo digo por mí, porque cuando nosotros recibimos este tipo de afrentas, cuando nosotros sabemos que hay injusticia, porque precisamente como dice David, hice el bien y recibí por ese bien mal, uno dice, ay, yo voy a ir, yo no sé, a mí me pasa, yo por dentro digo, ay, me las va a pagar, ¿verdad? Hay un momento en el que Nuri dice, perdimos a Nuri, ¿verdad? Porque dice Nuri, uy, me las va a pagar. Señor, mira lo que me... Y empieza Nuri, ¿verdad? Mira lo que me hizo. Entonces viene el momento en el que cuando el Señor responde o le habla a uno, ¿verdad? El Espíritu Santo y le dice, calla, espera, calla, no digas nada, responde solo lo que tengas, responde solo las preguntas, un sí y un no y calla. Y uno dice, pero ¿por qué si me están juzgando y me están, ¿verdad? Yo tengo que defenderme. Y viene Dios y te dice, el Señor viene y te dice, por ti peleo yo. Tú tienes que defenderte. O sea, yo soy el que voy a defenderte. Yo soy el que me voy a encargar de este asunto. Déjame a mí. Entonces, qué tremendo es todo esto, ¿verdad? Y gracias a Dios que estamos en esta enseñanza viendo que hasta los grandes en la Biblia también tuvieron esos momentos, ¿verdad? Que de furia, de enojo, y que también el Señor les habló de diferentes formas. Y en este momento y en esta enseñanza usó a Abigail con esa sabiduría para decirle, un momentito, tuya no es la venganza es mía. Yo me voy a encargar de Nabal y lo que hizo contigo. Exacto. Es aprender quién es Dios. Hoy aprendía de David Ormanchea, el tipo de Dios suyo es en base al tipo de conocimiento que usted tiene. ¿Cuánto conocimiento tienes de tu Dios? Y ese será el nivel de tu Dios. Y cuando digo de tu Dios, no es el Dios de la Biblia, porque sabemos que Él es omnipotente, pero a veces tenemos tan poco conocimiento del Dios de la Biblia que tenemos un Dios muy pequeño, que todos nosotros actuamos, que nosotros tomamos como a nuestras manos, porque no conozco. La dimensión de nuestro Dios es del tamaño del conocimiento que tenemos de Él. Y nuestro Dios es todopoderoso, es soberano, hace maravillas, prodigios, pero a veces no es el Dios nuestro, es el Dios de mi hermana, de mi vecina, de la que líder, de la que enseña, porque no estamos dispuestos a conocer y a explorar el carácter, lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios nos enseña, y ahí es donde empezamos a ser pulidas en la magnitud de nuestro Dios. Pero ciertamente a veces somos chiquitas, y eso también lo dice segunda de Pedro, porque a nuestra fe tenemos que añadirle virtud y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio para nosotros poder actuar. Amalia. Sí, buenas noches. Algo muy rápido, Helen. Usted hablaba al principio sobre el autoconocimiento, ¿verdad? Entonces, qué importante es también ante todas estas situaciones y pruebas que nosotros pasamos, es cuando estamos en el desierto también conocer nuestros recursos internos, ¿verdad? Ahí está también lo que habla en Corintios, creo que es, ¿verdad? Donde están los frutos del Espíritu Santo. Entonces, esta mujer utilizó, ella usó muchas de esos frutos. Ella iba con paz, iba con gozo, aunque ahí no lo dice, pero yo creo que ella iba gozándose, porque a pesar de esa dificultad tan grande que ella iba a enfrentar, ella iba gozosa, iba con benignidad, porque habló a David de todas sus benevolencias, digamos, ella no habló mal ¿verdad? Entonces ahí, y sobre todo ella usó la coherencia, o sea, lo que ella habló con lo que, como
con lo que actuó, digamos, actuó como pensó y habló. Entonces yo pienso que también el Espíritu Santo ahí está con nosotros siempre, pero también nosotros tenemos que aprender, de hecho Él mismo es el que nos ayuda, o pedirle a Él que nos ayude a autoconocernos para poder utilizar esos recursos que nosotros tenemos, porque para poder enfrentar cualquier situación en el desierto y lograr los frutos o esas metas que nosotros tenemos a futuro, ¿verdad? Esa era mi participación. Muchas gracias, doña Amalia. Qué bonito es que nos recuerdes, el fruto del Espíritu no puede estar ausente en una vida que tiene comunión con Dios. El fruto del Espíritu lo encontramos en el Nuevo Testamento y aquí Amalia nos da esa riqueza. Tiene que estar presente, tiene que estar en los hijos de Dios porque ya el Espíritu Santo está en nosotros. Iliana. Iliana Carranza, tienes tu manita levantada. ¿Querías decir Sí, algo? Ajá, sí. dime. Hola, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a lo que usted decía ahorita, con respecto del poder de Dios, ¿verdad? Y de quién es Dios, me gusta mucho esa parte porque creo que todos de alguna forma vamos conociendo al Señor y experimentándolo de diferentes formas, ¿verdad? Son como etapas y periodos de conocimiento. Pero eso que usted ha aportado ahorita me recuerda a algo que yo he vivido en lo personal, ¿verdad? Yo he crecido en el Evangelio, bueno, desde que soy muy pequeña, y uno tiene primero un concepto de Dios, el que le dan los papás, ¿verdad? Y conforme uno va creciendo, conforme a ese conocimiento que uno va adquiriendo, va conociendo a Dios, pero no todos lo conocemos de la misma forma, ni es, como usted dice, es el mismo Dios, no porque Él sea otro o porque el poder de Él sea diferente, sino Él es el mismo y su poder es el mismo. Lo que pasa es que va a depender de cuánto nosotros lo conozcamos, ¿verdad? Y cuánto en mi relación yo sepa que Él es capaz de hacer, ¿verdad? Entonces, en la medida que mi fe y mi convicción en Él crece, así es el poder de Él y así actúa Él en nosotros, ¿verdad? Entonces, esa parte me gusta mucho porque es algo que yo con el tiempo he ido experimentando y creo que en los últimos años, cosas que tal vez yo escuchaba antes de otras personas, ¿verdad? De cuánto Dios se glorificaba en ellos, en ciertas áreas, en ciertas cosas, y yo decía, qué grande que es Dios y qué poderoso que es Dios y qué, ¿verdad? Y yo me sorprendía, pero lo oía de otros, de otras personas, ¿verdad? Experiencias de otros, y no porque yo dudara de ese poder, sino porque yo no lo experimentaba en mí, ¿verdad? Pero cuando eso ha venido como en una evolución, ¿verdad? En mi vida, y he visto que Dios, como usted lo decía, Él es el mismo y el poder de Él no ha mermado ni nunca va a mermar. Él es el mismo, pero va a depender de cuánto nosotros a Él lo conozcamos, ¿verdad? Y cuánto, hay un dicho que he escuchado en varias oportunidades y ahora lo entiendo muy bien, que dice que mi Dios va a ser tan grande como yo crea que es Él, ¿verdad? Y es cierto, o sea, porque no es que Él es para unos sí, para otros no, es que eso va a depender de nuestra relación. Exacto, exacto. Gracias, Iliana. Depende de nuestra relación. Creo que por eso Dios dijo, yo soy el que soy, no se definió desde nada, sino que Él se empieza a definir para usted y para mí en la magnitud de lo que lo vamos conociendo. Bien, ya para ir terminando, me quedan 2 minutos, regáleme 2 minutos. Sé que estoy pasadita de tiempo, pero no puedo irme sin compartirle lo que encontramos acá de la palabra de Dios. Abigail, sin lugar a duda, como dice Max Lucado, es una belleza y yo le agrego y una sabiduría en medio de las bestias, porque ahora vamos a ver lo que decía Rebeca en su momento, me pareció que compartía esto con nosotros. Yo aquí, voy a ponerme de este lado,
yo aquí tengo esta imagen. Me gusta mucho esta imagen porque veo a Abigail como actuando lista para, así la veo yo a ella. Son las mujeres que venimos estudiando. Esta es Abigail cuando le está comentando a Nabal lo sucedido. Ella era de Carmelo, casada con un hombre que obtuvo más de lo que negoció cuando hizo los arreglos para casarse con ella. Nabal no tomaba en cuenta a su esposa, parecía, pero ciertamente ganó mucho cuando la tomó a ella por mujer. A pesar de la vida que tenía con su esposo, y era lo que decía Rebeca en el comentario, no tenemos muestras en sus acciones que su corazón fuera insensato para actuar. Era prudente, sabía que en qué momento compartir la información con su esposo. Ella pudo haber justificado su vida en el desierto, haber justificado el maltrato que vivía de su esposo, pero no encontramos una mujer que justifica sus acciones en base a lo que recibió de su esposo, en base a lo que recibió de otros, en base a lo que recibió de una sociedad, sino que ella mantuvo su corazón dedicado a Dios y la encontramos por la forma en la que Dios la usa a ella para traer sabiduría a la vida de David. En la cultura y con un esposo que no daban valor a su condición de mujer, ella utilizó la mayor parte de sus habilidades y oportunidades a favor de la estabilidad en su vida y en su hogar. Sus habilidades impresionaron a David. Usted tiene herramientas para impresionar a otros sin tener que impresionar desde la lástima, desde la miseria, desde la tragedia, desde lo que usted vivió. Es que usted tiene habilidades, como dijo ah, ahora nuestra hermana Amalia, tiene recursos con los cuales Dios a usted la equipó y no necesitamos tener la mirada del otro del pobrecita, porque nosotros hemos sido llamadas a libertad de toda cautividad, hasta del sentirnos menesterosas, necesitadas. En Dios somos plenas. Fue una excelente consejera para los dos hombres de su vida. Trabajó muy duro para evitar que hicieran cosas sin pensar. Por sus acciones rápidas y de negociación, así como su astucia, evitó la venganza de David sobre Nabal e inclusive sobre ella y los demás. Puntos fuertes y logros que encontramos de ella. Tuvo la visión del panorama completo y permitió la gran intervención de Dios. Sensible y capaz, oradora persuasiva, capaz de ver más allá de sí misma y de las circunstancias. Es que las circunstancias a ella no le limitaban. Ella era quien Dios había dicho que ella era. Sabía lo que ella podía hacer en el favor de Dios y no dejó que su realidad opacara su verdad eterna. Y esto me gusta como lo coloco aquí porque hay realidades que son duras, hay realidades que nos marcan, hay realidades que dejaron huellas y cicatrices en nuestra vida, pero yo no puedo permitir que esa realidad que no me puedo quitar opaque mi verdad eterna de lo que sí soy, de lo que sí puedo hacer y de cómo Dios a mí me ve. Por eso concuerdo en que ella no permitió dejar que el desierto le quitara a ella su fruto. Lecciones de su vida. Las situaciones difíciles de la vida hacen surgir lo mejor de las personas. Otros podrían decir lo peor, pero es mejor tener una visión clara y positiva, y no cuando digo positiva, sino esperanzadora para que surja lo mejor. Uno no necesita un título famoso para desarrollar un papel significativo, sino que lo que nosotros necesitamos es saber confiar en Dios, saber quién es nuestro Dios, quién es el Dios sobre el cual nosotros hemos puesto nuestra esperanza, el conocimiento de quién es Dios. Vean lo que dice el Salmo 27, uno de mis versículos preferidos. Estos confían en carros y aquellos en caballos. En nuestro lenguaje de hoy, estos confían en sus títulos, esos confían en su cuenta bancaria, en su jefe, en su posición. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Aquellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y estaremos en pie. Esa es la verdad suya y mía. Por eso es que usted no puede permitir que la situación a usted le limite. Por eso es que usted no puede permitir que la situación a usted le defina. Usted se define a través de la situación. Y cuando usted ha aprendido a hacer este tipo de acciones en medio de situaciones adversas, usted se convierte en protagonista de su historia y no en víctima
de circunstancias, no en un personaje secundario de su historia, porque Dios quiere que usted sea ese personaje activo, protagonista de su historia, donde Él es quien le guía y quien está con usted noche y día. Una enseñanza hermosísima nos deja Abigail y nos muestra el Señor. Sé que ya estamos pasaditas de tiempo. Yo les tengo una tareita, tengo trabajando al grupo de los viernes también en esta tarea. Entonces, consiste en lo siguiente. Yo le voy a pasar esto por el chat, y me gustaría que usted me comente a través de un audio, y yo les devuelvo a través del mensaje de un chat. Me puede mandar por escrito un audio. ¿Cuáles son los impulsadores en su vida? No me ponga que sus hijos, que su trabajo, que su profesión. No, los suyos internos, sus impulsadores. ¿Qué le impulsa a usted a seguir adelante? ¿Cuáles son esas anclas que usted tiene en su vida? Y cuando digo anclas, puede ir en dos sentidos. Anclas que lo fortalecen, lo edifican, como por ejemplo principios y valores, o anclas que más bien no le permiten avanzar, pero que son internas. No que los demás hicieron en usted, es que tengo un ancla por lo que me pasó. No, anclas internas. No es fulanito de tal, entonces la falta de perdón puede ser un ancla que no le permite avanzar. Bueno, anclas. Y finalmente, ¿qué alertas Dios está trayendo a su vida a través de estas lecciones que llevamos? Alertas. Yo tengo un dicho por ahí: ojo, peligro, cuidado. ¿Qué alertas Dios está trayendo a su vida? Medite con cuáles pensamientos cultiva su mente y qué ha traído esos pensamientos a usted. ¿Y qué versículo puede guiarle esta semana mientras usted ha hecho estos estudios? ¿Qué versículo puede guiarle? Estas tres, mi amiga, mi amigo, hágalo en base a su vida interna, no en base a lo que otros le dan, no en base a lo que externamente usted tiene, sino si le quito títulos, si le quito hijos, si le quito profesión, si le quito ministerio, ¿qué queda? Su vida, quien tal cual es usted. Eso es lo que quiero que usted ahí me mencione. Si no queda claro, por favor me escribe. Yo no tengo problema en volver a ampliarle un poquito, pero no quiero faltar al tiempo porque es día de entre semana y hay que terminar de atender nuestra familia. Pero le agradezco el aporte que me dieron cada una de ustedes. Sé que estamos siendo edificados, sé que estamos siendo enseñadas y sé que el Espíritu Santo está trayendo a nuestra vida ese renuevo de su palabra sobre nosotros, el redoma de su presencia. ¿Le parece si oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo? Señor, muchas gracias te doy por este tiempo, por mis hermanas que se han conectado, por mis hermanos que se han conectado. Te pido, Señor, que el conocimiento que hemos tenido hoy de la vida de Abigail, de Nabal, de David, traiga a nosotros entendimiento. Como dice tu palabra, nuestra casa tiene que llenarse de todo bien preciado, y dentro de ellos está la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría. Que eso esté en nuestra vida presente para poder ser un ejemplo en todo lo que hacemos y para poder ser luz y sal en medio de esta tierra. Bendice a mis hermanas y sobre todo que el tiempo que hoy han invertido no les haga falta, sino que ellas puedan ser ágiles al cumplir con las múltiples tareas que como hombres y mujeres hacemos, pero que no les falte el tiempo de este estudio, sino que tú los redimas y ellas sean hábiles en las tareas que tienen que hacer, porque hemos escogido la mejor parte, estar contigo. Llévanos con bien a donde hoy vamos a terminar en casa, con el reposo, y que nuestro espíritu pueda alabarte y tú puedas hablarnos. En Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Hermano, hermana, ¿qué le parece si despedimos a los que nos están viendo en grabación? Nos vamos con los de grabación. Adiós, bendiciones.